Oigan, ¿no les pasa que a veces hay ciertos temas que son un poco vergonzosos, se podría decir, de contar, pero que son parte de nuestra salud y que tenemos que tomar en consideración para poder tener una salud, valga la redundancia, óptima, ¿no? Y pasa, por ejemplo, con el tema de la incontinencia urinaria, ¿no? Que es cuando la vejiga pierde fuerza, por así decirlo, y por pequeñas cositas que hagamos, un estornudo, de repente toser o incluso a veces sin hacer mucho, se escapa un poquito de orina y a veces, claro, nos da un poco de roche, de vergüenza contarlo, pero es algo que le pasa a muchísimas personas, a muchísimas mujeres también. A veces se cree que es un tema únicamente de hombres y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, porque es algo que sucede y a veces no hay que ser mayor de edad para que pase, ¿no? Puede Por supuesto. pasar a una edad relativamente temprana. De hecho, la incontinencia como tal es justamente lo que su nombre dice, ¿no? La incapacidad de contener la orina dentro del órgano que la contiene, que es la vejiga. La vejiga es un órgano que recoge la orina que baja de los riñones por los uréteres, se almacena ahí y hay todo un sistema fisiológico y biofísico que hace que controlemos la sensación de no orinar, controlada por unos músculos, el músculo detrusor, etcétera, que hacen que orinemos o que se nos escape la orina. En los niños es muy común. De hecho, la incontinencia urinaria en niños se llama nicturiasis en la noche y sipolaquiuriasis en la mañana, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero hoy vamos a hablar de la incontinencia urinaria más enfocada en las personas mayores. Uy, y ahora que has estado diciendo esto, Maca, me pongo a pensar, siempre, o sea, las mujeres son realmente las más propensas siempre. ¿Por qué a los hombres no? Claro. Al contrario, ¿no? yo pensaría que se cree que los hombres, ¿no? Porque siempre se relaciona con incontinencia a personas mayores. ¿No te pasa? Ah, ¿verdad? ¿No? Como que siempre los abuelitos. ¿no? Claro. Entonces, Pero también existe lo que dice Diego, ¿no? Las mujeres son más, porque se le escapa la orina porque ha tenido partos, cesáreas, cirugías. ¿no? mira, hay una 50-50. Ahí está, vamos a ver, hay que buscar ayuda. Mi papá, half and a half. Hay que buscar ayuda, ¿qué te parece? Me encanta, voy a traer una ayuda. Bueno, tenemos ayuda y tenemos como invitada a Vanessa Pantoja. Ella es uróloga. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Un saludo para todas las personas que están viendo a través de la pantalla. Gracias. Buenísimo, gracias, Vanessa. Vanessa, a ver, vamos directo así, al objetivo. ¿Por qué se produce esta incontinencia urinaria? Roberto nos ha explicado un poco cómo funciona, pero ¿por qué? Bueno, la incontinencia urinaria es el escape involuntario de orina, como bien lo ha mencionado, ¿no? Es un escape involuntario. Cuando una persona desea evacuar la orina, o sea, está en el proceso de la micción, ocurren varios mecanismos importantes donde interviene la vejiga, que es un reservorio muscular que recibe la orina que proviene de nuestros riñones, y además tiene que ver con un tema de continencia, el cual es responsable nuestro esfínter externo uretral, ¿verdad? Entonces, cuando queremos orinar, cuando queremos miccionar, ocurre que la vejiga se contrae y el esfínter uretral se relaja y de esta manera ocurre el proceso normal y natural de la micción. ¿Qué pasa cuando hay personas que tienen escape involuntario de orina? Es decir, incontinencia urinaria, por un mecanismo que vamos a mencionar más adelante, o múltiples mecanismos, hay un escape involuntario. Es decir, el paciente o la paciente no desea orinar y se le escapa, puede ser desde gotitas de orina hasta un chorrito un poco mayor, y lógicamente eso altera la calidad de vida, pues, ¿no? Porque no solamente es de personas mayores, también hay señores, señoras, chicas jóvenes que presentan este problema y que esto puede ser en alguna reunión social o en algún evento familiar es bastante incómodo, ¿no? Sí, exactamente. Yo me acuerdo que a mi abuelita le pasaba ya cuando ya estaba alrededor de los 75 más o menos y siempre andaba por si acaso con una muda de calzón en la ropa, que muchos adultos mayores necesitan eso, ¿no? Y eso, o sea, es normal, hay que normalizarlo. Ahora, Vanessa, ¿hay tipos de incontinencias? ¿Se pueden clasificar o simplemente es todo lo mismo? No, claro. Hay una clasificación, la más general, que es la incontinencia urinaria de urgencia y incontinencia urinaria de esfuerzo. Es decir, un ejemplo, incontinencia urinaria de urgencia es aquella paciente, hombre o mujer. Ahora, no mencionamos al inicio de una enfermedad clásica, prevalentemente más en mujeres. En mujeres es mucho más frecuente. En el caso de los hombres,
incontinencia urinaria ocurre más en aquellos señores que han sido sometidos a una cirugía prostática, incontinencia urinaria postquirúrgica. Eso ocurre más en el hombre, pero esta enfermedad es prevalentemente en mujeres. Ahora, lo que mencionaba, por ejemplo, Maca, es diferente mencionar el término de urgencia miccional. Lo que tienen los caballeros es más urgencia miccional más que escape de orina. Claro. Es decir, están en una reunión, dicen que le llama constantemente a ir al baño, Claro. van al baño, se paran al baño para ir 3, 4, 5, 10 veces en una reunión que dura 4 o 5 horas. Entonces ellos dicen, te está escapando de orina, pero en realidad es urgencia miccional, que es diferente a incontinencia urinaria, que es más frecuente en mujeres. Entonces, dentro de la clasificación tenemos incontinencia urinaria de urgencia, que es básicamente aquella paciente que desea ir a orinar y en el camino, por ejemplo, si el baño les queda muy lejos, es posible que se escape algunas gotitas de orina y que tenga que esperar un poquito más el paso, ¿verdad? Y la de esfuerzo, que es el otro tipo de clasificación, es aquellas personas que por un pequeño esfuerzo, es decir, toser, cargar peso, reír, una carcajada fuerte y se les escapa con esto algún chorrito de orina. Y estas son las grandes clasificaciones, ¿no? La de urgencia y la de esfuerzo. Claro, existen muchas más que ya son para temas académicos, más bien. Así es. Mejor, qué bueno que lo hayas explicado así porque el paciente lo entiende mucho mejor así. Y una vez que ya tenemos estos síntomas, que se me escapa la orina, que quiero correr al baño y se gotea un poquito, o la señora que tose y estornuda y se le escapa la orina, ¿en qué momento debemos ir al médico o cuándo ya se convierte en una situación de alarma? Eso es muy importante porque ya de por sí, aquella persona que se le escapa la orina entiende que esto no es normal. Así es, claro. Entiende que esto no es normal y ya debería acudir a una consulta psicológica, desde el inicio. Pero ¿cuándo es cuando realmente van a la consulta? Comienzan a perder tal cantidad de orina que, como bien han mencionado, usan pañitos protectores, usan pañalitos, varias higiénicas y esto genera infecciones urinarias. Claro. Tienen infección urinaria, viene un poquito de ardor para orinar, viene un poquito de dolor pélvico anterior, y es cuando el paciente dice, ok, realmente me siento mal y voy a ir a la consulta, ¿no? Pero generalmente va más por la infección que genera la incontinencia que por propia la incontinencia inicialmente, ¿no? Cuando ya tienen mucha molestia es que recién acuden a la consulta. Aprovechamos también el espacio para decir que tienen que ir pronto, pues no las infecciones urinarias, sino que deben ir, ni bien se les escapa el chorrito de orina, que no es normal, acercarse a una consulta urológica. Y además porque pronto se pueden tomar medidas, algunas correctivas, que pueden ayudarlos a convivir mejor con esta condición. Vanessa, ¿no? pero tú, para ir cerrando ese primer bloque, si alguien tiene un episodio y se le escapa y no vuelve a pasar en 6 meses, ¿sería una señal de que puede haber una incontinencia o simplemente es que de repente la vejiga estaba bien y bueno, pues escapó un poquito? O sea, o el chiste estaba muy bueno. Claro, tiene que ser repetidas veces, entonces, digamos, ¿con qué frecuencia para que digas, ok, ya, sí tengo que ir a chequearme? Así es. Un ejemplo, yo consumí mucha cantidad de líquido, estoy fuera de casa, no tengo un baño cerca, qué sé yo, encuentro un servicio higiénico que no es completamente limpio, simplemente no deseo entrar, y en el camino a casa es posible que se escape un chorrito, eso no se considera incontinencia urinaria, ¿verdad? Se considera que aquella que es repetitiva en el tiempo. Claro. Se requiere que yo use algún pañito protector o algo para evitar humedecer mi prenda interior. Perfecto. Interesante. Buena aclaración. Eso es muy importante saberlo. Vanessa, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos hablando del tema porque todavía nos quedan preguntas que resolver? Perfecto. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos en Cada Día Mejor hablando sobre la incontinencia urinaria. Bueno, estamos hoy día hablando de un tema que creo que a todos debemos estar como atentos, porque en algún momento nos va a tocar más por edad, probablemente. Esperemos. Y esperemos que sean más por edad. Así que para estar prevenidos, seguimos conversando con Vanessa Pantoja. Seguimos ahí. Excelente, Vanessa. Vanessa, tengo una pregunta que de hecho, voy a confesar, me la han soplado porque no tenía idea que existía. ¿Qué es un estudio urodinámico? Ok. Un estudio urodinamico es un examen completo de la
fisiología de la micción. Nos ayuda mucho a evaluar, y siempre conversamos en el primer bloque acerca de cómo es que normalmente ocurre la micción, ¿no? En hombres y en mujeres es un tema complejo donde no solamente funciona la vejiga como un tema como una bomba que expulsa la orina hacia el exterior, sino también hay un trayecto uretral que tiene que estar todo conforme para que el flujo de la orina salga correctamente y la continencia a través del esfínter uretral externo. Entonces, todos estos mecanismos anatómicos lo evaluamos a través del estudio hemodinámico, que es un examen de la función de la vejiga. Entonces, ocurre que ingresamos dos pequeños catéteres, uno a nivel de la uretra y uno a nivel de la región anal. Y estos catéteres van a medir a través de una computadora las presiones uretrales, presión de la vejiga, presión del esfínter externo, y de esta manera poder evidenciar y corroborar este escape de incontinencia urinaria. Porque puede ser que la paciente diga, doctora, tengo incontinencia urinaria porque se me escapa la orina, pero antes de poderle ofrecer alguna cirugía o tratamiento médico tenemos que corroborarlo con un estudio biodinámico. Claro. Vanessa, y en esta misma nota de los exámenes, una citoscopía, ¿qué es lo que mide, qué es lo que hace, cómo funciona, cuál es el procedimiento? La citoscopía es un examen valioso y es algo distinto. ¿Por qué? Porque es una cámara que ingresamos a través del meato uretral. Es decir, es una camarita que ingresa por la uretra y evalúa todo el contenido interno de la vía urinaria baja. Es decir, desde el meato uretral, toda la uretra, la vejiga, por dentro, y en el caso de los caballeros, también la próstata, ¿no? La podemos ver por dentro. Es algo así como lo que hacen los gastroenterólogos cuando hacen las endoscopías, pero es como una endoscopía a la vía urinaria baja, en el caso de hombres y en el caso de mujeres. No es para ver la vejiga por dentro a través de una pantalla. Y además un catéter súper delgado, con una cámara súper grande, no se vayan a asustar con la cámara, porque es fastidioso e incómodo, ¿no? Es fastidioso e incómodo, pero el valor de lo que aporta este examen es altísimo frente a la decisión, como bien dijo Vanessa, de operar o dar tratamiento médico, ¿no? Eso es importantísimo. Y muchas veces encontramos sorpresas cuando hacen las citoscopías. Vanessa, lo has descrito perfectamente, que mejor que tener una uróloga para hablar del tema, pero ¿se puede prevenir? Hay factores que generan incontinencia urinaria, por ejemplo, en aquellos señores, hemos mencionado las personas, por ejemplo, en el caso de mujeres, personas que han tenido gran cantidad de gestaciones es más frecuente. Aquellas personas que han tenido partos vaginales, qué sé yo, donde se lesionan mucho, se lastiman los músculos del piso pélvico, también es frecuente. En aquellas personas obesas, ¿no? Claro. Que tienen personas con sobrepeso también. Entonces, hay factores que sí se pudieran evitar. Personas que hacen muy poca actividad física, o hay factores muy pequeños que sí se pudieran evitar, ¿no? Pero si hay algún problema, algún daño intravesical, algún daño del esfínter externo, pues esto ya no es prevenible, ¿no? Esto ya requiere tratarlo, ya sea por tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? Sí, muy importante eso. Y Vanessa, para quienes nos están viendo y están pensando, oye, y cuando yo sea mayor, voy a tener incontinencia, la edad sí o sí es un factor, es un factor determinante. Quiere decir que todas las personas, mientras van envejeciendo, van teniendo cierto grado de incontinencia, o podría ser que nunca aparezca. En el caso de las mujeres, claro que sí, esto aumenta con los años. La prevalencia es un 70% en el caso de mujeres, pero aumenta con los años. A mayor edad, mayor posibilidad de tener incontinencia urinaria. Y en el caso de los caballeros, lo que aumenta es la urgencia miccional, ¿no? Claro. Es lo que mencionamos al inicio, que más que el escape de orina, es la urgencia por llegar al baño. Claro. No hay escape, pero se levantan muchas veces para ir al baño, un mayor incremento del número de veces que van, ¿no? Pero sí, efectivamente aumenta con los años, ¿no? Y entonces podríamos prepararnos mentalmente, se podría decir, para, digamos, nos va a pasar a todas. Más que pasar, lo que yo sugeriría, más que prepararnos, es acudir a consulta para poder ver si tenemos una vejiga sana, si tenemos, y es más, si por ejemplo estamos viendo de que no se nos escapa la orina, pero, qué sé yo, aumentamos de peso, no tenemos un buen estilo de vida, pues prevenir antes con que sé yo, haciendo deporte, manteniendo un estilo de vida más saludable, porque si yo voy bien, porque voy por el camino de la incontinencia, ¿por qué? Porque estoy cada vez ganando un poquito más de peso, entonces no voy
voy a seguir por ese camino, ¿no? Simplemente tomo medidas que puedan prevenir esto de alguna manera, pero no es que estemos todos condenados a padecer. Ok, ¿no? ese es un buen mensaje. Sí. Pero hay que hacernos controles, sí, periódicos, ¿no? Cada vez que tengamos síntomas, y algunos pacientes, incluso sin tener síntomas, pueden ir a hacer un chequeo anual para ver. biológico, hombres y mujeres, para ver cómo está nuestra vejiga, claro que sí. Prevención. Claro, y justo has hablado del deporte y me imagino que también puede aportar algún tipo de ejercicio específico, de repente hábitos alimenticios que produzcan o que prevengan también la incontinencia o incluso la urgencia. Claro, hay por ejemplo alimentos que exacerban la urgencia miccional. Por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, el consumo de alimentos picantes, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de café, esto pudiera generar, en exceso estamos hablando, ¿no? Claro. No esporádicamente, pudiera generar una irritabilidad vesical. Y con esto incrementa la frecuencia miccional. Si yo tengo de por sí una debilidad en los músculos del piso pélvico y yo ingiero pues alimentos muy picantes o en exceso las bebidas alcohólicas, voy a exacerbar estos síntomas. Más por el tema de la vejiga, ¿no? Claro. Es un órgano muy sensible. Claro. Claro que sí, Muy increíble, buena ¿no? información, Vanessa, de verdad. Muchísimas Sí. gracias por todo lo que nos has contado el día de hoy. Nos has esclarecido el panorama un montón. Muy claras en tus explicaciones. Yo creo que los televidentes definitivamente se han llevado una buena información y fácil de entender, que a veces es un tema un poquito, como decíamos al principio, ¿no? Un poquito vergonzoso. Claro. Y porque es medio vergonzoso, las personas no quieren preguntar. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y espero que haya servido para informar a los televidentes también en casa. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Gracias, Vanessa. Gracias a ti, en verdad te ha sido... Gracias. En verdad ha sido muy clara, sí, me encanta que sea objetiva, clara, sí, porque como dices, Maquita, estos miedos, estos estigmas no nos permiten preguntar, Ajá. ¿no? Y Nos da por un no poquito de preguntar, vergüenza nos da y- vergüenza, claro. y por no preguntar podríamos generarnos algún daño, ¿no? Y además que genera, pues, puede generar infecciones urinarias, Eso. vulvovaginitis a veces en las señoras, ¿ah? Entonces, y eso empeora el estigma y el tabú, porque Claro. o sea, tengo infección urinaria o tengo una vulvovaginitis que puede causar disconfort, mal olor, etcétera. No, ya no quiero ir al doctor, no quiero salir a la reunión, no quiero hacer esto, no voy. Así Hay que es. tocarlo, así que es. Vamos a una pausa, ¿les parece? Y Perfecto. regresamos para seguir hablando sobre el tema incontinencia urinaria. Ya regresamos Excelente. acá en Vamos al baño. Yo me imagino, mejor dicho, yo me acuerdo cuando era niño y la estaba picha en en la la cama de noche y alguna que otra vez me echó, Lógico, quien no, Sabido, levante la pues. mano quien no se orinó en su cama. Claro. Obvio, porque es parte del proceso, entiendo, ¿no? Todos Sí, los sí, niños sí. y las niñas nos ha Y ocurrido. es bastante común, ¿no? En los niños. Pero ahora la pregunta sería, ¿los niños que se orinan en la cama por la noche, ¿se considera incontinencia? Ya, es una muy buena pregunta. Yo diría que existe una incontinencia fisiológica, que es cuando el niño tiene que aprender a controlar el esfínter. Eso es normal, pues todos los niños se orinan, los bebés se orinan, ¿no? Y una incontinencia a partir del cuarto, sexto año, que es cuando ya se logra controlar el esfínter, que ya no es tan fisiológica y que el médico puede intervenir y buscar causas. Entonces es el niño que se orina en la mañana o en la noche, enuresis se llama, o enuresis diurna o enuresis nocturna. Y respecto a este tema hay un montón de información sobre qué hacer, pero lo más importante es descartar que no sea nada orgánico, o sea, una infección urinaria, que eso es lo que puede estar causando que el niño se orine. Y segundo, ya atacar el tema madurativo, de dependencia, de estado de salud emocional. Los niños se orinan porque cambiaron de casa, porque empezó la pandemia. Y eso obviamente hay que darle soporte. Una vez que le das soporte, lo solucionas. ¿Y qué pasaría entonces? O sea, los niños, tú dirías, por ejemplo, ya, los 6, 7 años, que ya tienen este control. Igual se orina, ¿no? Puede ser un tema también de distracción, no necesariamente que tenga una incontinencia. O sea, ¿en qué momento uno dice, ok, tiene incontinencia? Porque puede ser, así como se distraen y se olvidan del mundo jugando, podría ser eso también que les ganó, pero no es que no tengan, o sea, no es que sea, no es una incontinencia, sino que simplemente es una... Claro, algo que distracción. sucedió. Claro. Efectivamente, en las niñas y en los niños, un poquito más frecuente en las niñas porque tienen la uretra un poco más chiquita, obviamente, puede ser un poco más común que está jugando, se orinó,
y ya tiene 7, 8 años, ¿no? Si esto es repetido, constante, le pasa siempre, no solo con el juego, hay que ir al médico. Si no, hay que simplemente educar a nuestra vejiga, que es, ok, cada cierto tiempo vamos al baño para que no te ocurra este accidente que ocurrió, pero de una manera natural, sin decirle al niño, ves cómo te has orinado, qué vergüenza, qué van a decir tus amigos, ¿no? Eso te iba a decir, Eso que no hay que tiene tener sentido. mucho tacto en abordar al niño o a la niña que le ocurre eso, ¿no? Porque puede generar hacia el futuro unos temas ahí emocionales bien Así complicados. es. Y quizás ya hay detrás algunos temas emocionales de fondo. También, Porque y se habría orina, que revisarlo. claro. Claro. Y hace un rato conversábamos en la pausa sobre el aprender a dejar el pañal. ¿Qué relación hay? ¿Cómo el papá o la mamá debe abordar este proceso? Porque debe ser difícil, ¿no? Muy buena pregunta. Hablábamos de la incontinencia fisiológica, que es cuando el niño se orina, pues porque no ha aprendido. Este es un tema evolutivo. Aprender a controlar los esfínteres, el anal y el vesical, que son cosas completamente diferentes. Para un niño no es que dejó el pañal para la orina y dejó el pañal para la caquita, no es lo mismo, son cosas diferentes. Vamos a hablar sobre el de la orina. Para que el niño aprenda a dejar el pañal o a controlar sus esfínteres, es un proceso evolutivo. Es como aprender a caminar. Nadie aprende a caminar en un día. Primero te arrastras, luego gateas, luego te paras y te quedas así, ¿no? Tamboleando, y luego das pasos. Entonces, igual es con dejar el pañal. Yo a veces escucho a los papás que me dicen, ¿no? Ya es verano, le voy a enseñar a dejar el pañal. Esto no es un tema que se enseñe. Es un tema que el niño está preparado, logra una evolución psicológica en edad, porque obviamente no lo va a hacer al año. Algunos me dirán, ay, pero yo uso el básico al año. Bueno, eso es una anécdota y algo peculiar. Pero la mayoría de niños, alrededor de los 4 o 6 años, algunos antes, ya lograron controlar esto. Entonces, ¿por qué? Porque maduraron psicológicamente. Son capaces de hablar y decirte que reconocen que se han orinado. Psicológico, tienen ganas, ¿no? lenguaje y edad, madurez, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el niño te lo pide, quizás ese sea el momento de ayudarlo a controlar y a dejar el pañal. Pero no es, ya tiene 2 años, tiene que dejar el pañal. Es verano, le quito todo, le pongo 20 calzoncillos o 20 calzoncitos y que moje toda la casa. Porque eso puede llevar a un retroceso más bien, Claro. y a forzar algo para lo cual el niño no está preparado. Claro, y hay que entender que todos son distintos, ¿no? Todos, Totalmente. o sea, el progreso de cada niño, el cambio, la evolución es distinto. Entonces, no porque el primito, el amiguito Así lo dejó es. a los 2 años y medio, ay, a mi hija o mi hijo también, ¿no? Así es. Puede ser que sea un proceso más largo y no es que esté mal, es que simplemente todos vamos cambiando. Claro. Y, o sea, en ritmos distintos. Y evolucionamos de manera distinta. Claro. Yo el ejemplo lo doy yo siempre conmigo mismo. Mis hijos, que se llevan poco tiempo, se llevan 1 año, la menor aprendió a dejar el pañal antes que su hermano y nadie se lo forzó. Claro. Y no por eso teníamos que presionar al mayor, ya, tu hermana ha dejado el pañal, ahora tú deja el pañal. No, es un proceso, ¿no? Algunos hablan antes, otros aprenden a comer con la cuchara y el tenedor antes, es igual. Siempre es importante respetar al individuo. Sí. Yo creo, para mí es súper importante respetar el proceso de cada individuo. No todo, como dicen ustedes, no todos tenemos el mismo proceso de maduración. Hay adolescentes que entran en la adolescencia a los 8 o 9 años, sobre todo en las mujeres, o podrían empezar a entrar a la adolescencia o a los 15 años. Entonces, no podemos Así forzar es. nada a nadie. Hay que tener Así es. mucho cuidado con el respeto que tenemos sobre todo con nuestros hijos y nuestras hijas. Sí. No se olviden también que tenemos nuestras redes aquí. Miren, ahí aparece. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también tenemos el canal de YouTube para que puedan compartir todos los episodios de aquí de Cada Día Mejor. Y no los eso obliguen sí, a dejar el pañal, por favor. por favor, No sí, los con mucho torturen. cuidado. Y eso ha sido todo el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Cuídense. Adiós.